Bueno, pues un gusto realmente porque incluso hace poco tiempo, en los meses finales del año pasado, tuve la oportunidad de hacer por esta misma ruta de Zoom, que es la de estos tiempos, un par de charlas que hicimos segundo tiempo, en este caso con Armando Melgar. Y ahora pues será la conversación con Pablo Sebastián. La última vez que lo vi iba saliendo del Palacio Nacional y solo medio nos cruzamos ahí y José Pablo, que está coordinando esta transmisión de Contacto Deportivo, pues me dijo, mire, ahí va Pablo y después me comuniqué con él y se lo conté, pero ahora hay temas muy importantes. De esa charla incluso que tuve, Pablo Sebastián, y saludándote, con tu papá, me recuerdo perfectamente, y él te lo habrá contado seguro o escuchaste la charla, de cómo él ha pedido y coordinando con gente que conociste o conoces, como que todavía está ahí entre nosotros, Jorge Lidio Roldán y Marco Pion, que sí, que en paz descanse, Sí. pues presentó o intentaron presentar un plan de reestructuración del fútbol. Y apenas tuvieron la atención de un directivo, los demás solo pasaron saludando cuando estaban haciendo antesala ahí en la federación para que lo recibieran. Y la conclusión de tu papá pues fue muy directa y severa en el sentido de que no le habían puesto la atención que se debía a algo tan importante, por un lado, y al esfuerzo realizado, pero también fíjate que recuerdo perfectamente que él en torno a mundial o a mundiales dijo que la reestructuración tendría que llevar a que la vuelta del tiempo fuera una consecuencia de esa reestructuración en ir a una Copa del Mundo, hablamos de la mayor, y no aquello de lo que se volvió para mí, no sé cómo lo consideré, es una especie de obsesión de toda la gente y no digamos quienes son actores o han sido en el terreno de juego. Gusto de saludarte. Gracias, Gustavo, igualmente. Eh, sí, la verdad que ya tocando ese tema que usted menciona, sí, comparto que siempre he dicho que prácticamente Guatemala, por la estructura que tiene, el fútbol guatemalteco, que la estructura que tiene, que casi que es inexistente, la ida a un mundial vendría siendo casi que una casualidad, ¿verdad? El momento que por ahí se junte alguna generación con algunos jugadores importantes, que también el formato de competencia puede ayudar, sin desmerecer lo realizado por aquella selección sub-20 que fue a Colombia, siento yo que por ahí también fue una casualidad, ¿verdad? Porque vamos más a fondo, no hay una estructura que nos dé la posibilidad de ir a un mundial como lo hace Costa Rica, que en menores va casi que a todos los mundiales, como lo hace México, como lo hace Estados Unidos, no digamos en la mayor. Entonces, el momento de que los directivos no tomen conciencia que se tiene que trabajar en una estructura sólida para que esa consecución del objetivo sea algo normal y que sea resultado de una estructura, vamos a seguir dependiendo de una casualidad, ¿verdad? Algo que entre tus inquietudes, por ejemplo, yo de lo último que transmitimos con José Antonio en los canales de televisión abierta fue un torneo que organizaste, FUT 7, parece que estás bastante metido de lleno con el FUT Correcto, 7, ¿no? correcto. Ahí estoy desarrollando todo lo que es las modalidades de fútbol reducido. Empecé con el fútbol 7, de hecho empecé con el fútbol tenis. Eh, Aperturé lo que fue fútbol 7, fútbol 6, fútbol 5, tengo la Liga Nacional de Fútbol 7, he organizado varias selecciones que han participado en muchos torneos internacionales, torneos mundiales de federaciones de eh, fútbol reducido, y en el exterior se le llama minifútbol, ¿verdad? Entonces, yo estoy desarrollando una estructura que va paralelo a lo que es federación. Federación no solo hace fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa, pero todo lo demás de fútbol lo hace la Asociación de Minifútbol de Guatemala, que es la que yo presido. Y dentro de eso, en partes, será eso de concentrarse o ampliar ese radio de acción
por el hecho de que cada vez es más la jungla de concreto y menos los espacios para tener el fútbol 11 como antes era, digamos, más común. Correcto, correcto. Cada vez, de hecho, si usted mira, hay muchas canchas de pasto sintético y muchas canchas de fútbol 7. Ya no tanto fútbol 11 y es un fenómeno que se está dando, incluso FIFA ya lo ha externado, que cada vez hay menos personas jugando fútbol 11, ¿verdad? Están perdiendo adeptos, entonces hay otras posibilidades, como hay otras opciones como lo es fútbol 7, fútbol 5 en su momento, pero fútbol 7 está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿no? Fíjate que escuchándote y recordando, por ejemplo, a tu abuelo materno, don Rolando, que en paz descanse, él me habló muchas veces de el apoyo a los cabros, como decían en Chile, o le dicen en Chile a los chicos, a los patojos. Con él conversaste de ese tema porque aquí creo que es parte de lo que se debe cultivar y darle constancia hasta llevar a los chicos a convertirlos en futbolistas de la disciplina o de la especialidad que sea, pero un proceso consecutivo y constante hasta allá arriba. Sí, de hecho, mi abuelo trae obviamente una formación de un país que trabaja mucho lo que es las divisiones inferiores, ¿verdad? En Chile todos los equipos tienen divisiones inferiores bien estructuradas, tienen campos, tienen instalaciones para poder darle desarrollo a los jugadores jóvenes, a los niños. Entonces, él viene acá y queriendo implementarlo en algún momento, pero vamos a lo mismo, ¿verdad, Gustavo? De que en la medida que los directivos no tomen conciencia de esto, puede venir mucha gente y solo se va a quedar en conceptos, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Hace como 8 años o menos, creo que fue que vino Fernando Díaz a Municipal. Fernando Díaz es igual un entrenador chileno que tiene mucha capacidad y mucho conocimiento con el desarrollo de divisiones inferiores y siento que Municipal no explotaron esa opción que le podía dar ese técnico. Podríamos ahí hablar, Pablo, no sé cuál sea tu concepto y criterio de que aquí se manejan las cosas solo de inmediatez y sobre todo con los formatos de los últimos tiempos de que hay que sacar un título cada 5 o 6 meses. Sí, va todo de la mano, ¿verdad? Lo que hablamos, que todo no cumple lo que es un proceso, y eso es porque no hay una estructura, ¿verdad? Siento que los directivos en Guatemala están muy acostumbrados yo no sé si llamarles resultadistas, ¿verdad? Porque yo más siento que hay directivos que se involucran al fútbol de Guatemala por otros intereses políticos, vamos a llamarle. Entonces, una vez lo consiguen, ya dejan a un lado lo que es el fútbol. Y por eso es que se dan muchos casos que hay equipos que le deben a sus jugadores, ¿verdad? Solo se hace la bulla del directivo que llega a tal equipo y está unos 2, 3 meses y ahí y después se desaparece, ¿verdad? Entonces, eh, siento que hay mucho por hacer, eh, hay muchas falencias en el fútbol guatemalteco y que a la larga eso viene a caer sobre el jugador, porque el jugador es el que está expuesto, el que está en la vitrina, el que todo el mundo mira y el que todo el mundo dice, no vamos a un mundial eh, porque no pudieron, porque no sacaron tal resultado y no se dan cuenta que el jugador guatemalteco es un jugador sin trabajo, sin base, que prácticamente le ha tocado competir y así ha sido durante siempre, le podría decir. Le ha tocado competir con muy pocos argumentos, ¿verdad? Y aún así ha estado ahí cerca, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar conciencia todos que el fútbol de Guatemala necesita un parón y decir, ok, vamos a organizarnos, vamos a sentar bases, a trabajar desde abajo y llevar generaciones tras generaciones, que no solo sea una generación, sino que sea una producción de generaciones de futbolistas constantemente para que podamos competir y podamos conseguir objetivos que hasta ahora no se han conseguido.
Y que a la larga son un montón, fíjate, si uno ya hace la relación de que veces no se consigue esto también y tampoco, entonces a la larga son más los que se han quedado ahí en el camino que los que se han podido atenazar o conseguir o concretar. Gracias. Al decir concretar, utilicemos ese término, Pablo. El domingo anterior plasmaste ya una primera parte que es como conocer más a Pablo Melgar en introducción, pero el objetivo mostrar a través, que imagino sí vendrá en lo que resta de ese proyecto, de esa iniciativa, de que se cuente algo hablando de intentonas o de búsqueda de objetivo, en este caso de asistir específica y particularmente a la Copa del Mundo de Alemania 2006, que muchos consideran que fue cuando en los últimos tiempos o a nivel general desde las eliminatorias que arrancaron hacia Suecia 58, que más cerca se estuvo. Yo utilizo, creo que te lo conté cuando platicamos por la vía telefónica, yo lo considero cerca pero lejos por la cronología de los sucesos que desembocaron en. Sí. Pero ¿cómo, de dónde te nació esa inquietud? Sí, a ver, primero, el objetivo de esta iniciativa, bueno, el objetivo era poder narrar la historia y el camino de la primera selección que iba a jugar un mundial. O sea, esa era mi creencia cuando yo empecé a grabar todo con una cámara y tener material inédito. Yo decía, bueno, esto lo voy a producir y después lo voy a meter como la primera selección que fue un mundial. Así empecé yo las eliminatorias hacia Alemania con esa fe. Y de hecho, ahí lo vamos a ir platicando, pero llegamos al último partido con opciones de ir a un repechaje, ¿verdad? Entonces, ya después, 15 años de esa época, de esa selección, a mí se me ocurrió, bueno, yo tengo ese material, ¿verdad? Y a donde yo voy siempre es el tema de conversación de la gente. Yo he conocido el punto de vista de los aficionados, cómo vivieron esa eliminatoria los aficionados, que es totalmente distinta a cómo lo vivieron los jugadores, cómo lo vivimos los jugadores. Y dije, bueno, lo voy a compartir, pero le voy a dar un tinte, una línea motivacional. Más allá de lo que pasó, o sea, obviamente no se consigue el objetivo de ir a Alemania por X o Y, pero sí fue una selección especial, una selección que consiguió muchas cosas en el campo, ¿verdad? Que todavía hoy por hoy la gente lo recuerda, ¿verdad? Recuerda esa selección, recuerda esa eliminatoria. Entonces, mi objetivo es poder motivar a las nuevas generaciones. Yo me voy a sentir contento si un niño guatemalteco ve este material y lo motivo a que diga, yo quiero llegar a ser futbolista y quiero ayudar a la selección a ir al mundial. Me voy a sentir contento que una persona que quiera aplicarlo en su vida diaria diga, ok, voy a soñar, voy a ponerme un objetivo y voy a trabajar hasta el final para conseguirlo, ¿verdad? Entonces, esa es más que todo la línea de este material, el poderlo compartir. Más allá de lo que pasó, ¿verdad? Todos sabemos que resultó en la no clasificación, pero ahí hay testimonios de mis compañeros que siento yo que les va a nutrir mucho a la gente que va a ver este material. Y más que todo sentimos nosotros que tenemos como esa responsabilidad social de poder decirlo, aquí muchachos, nosotros soñamos, nos quedamos en la orilla por diferentes circunstancias, pero llegamos y logramos llevar con nosotros a toda una afición a ilustrarnos, a emocionarnos, a que nos apoyaran. Entonces ese es el fin, Gustavo, del material, el poder motivar, el poder enseñarle a la gente que tal vez nuestro fracaso pueda ayudarle a alguien a que pueda conseguir un éxito, ¿verdad? Que aprenda de nuestros errores, que también aprenda de nuestros aciertos. Fíjate que yo he escrito 3 libros y 2 de ellos se han dedicado a mundiales, y con el primero sobre todo, que es el que abarca desde 1930 en Uruguay, le puse un capítulo dedicado exclusivamente a las selecciones que han intentado, desde lo que mencionaba al principio de la charla,
ir a Suecia 58 hasta la última que lo intentó, que todavía falta escribir lo que se intentó ir hacia Rusia. Pero en el recorrido, y haciendo, porque incluso te cuento, aquí tengo uno de los libros, hablando para tener las fechas ahí puestas, podríamos calificar que lo del 28 de marzo, que por cierto fue un Viernes Santo y lo recordarás, Guatemala le metió 5-1 a Trinidad y Tobago, y un 3 de septiembre, pero en el ínterin pasó aquello de Costa Rica que platicamos también por la telefónica, de tener un 2-2 que era un empate valiosísimo a esa altura, valiosísimo, y luego te recordarás también cronológicamente hablando, estuvo el 0-0 contra los que no jugaban mucho para Bruce Arena y que vinieron acá al Mateo Flores y terminó su 0-0, y luego la tragedia futbolística fue el duelo directo a ese equipo que se le había goleado y que se le iba ganando con un gol de Chalo 2-1, y luego pasó aquello de la lesión del tocayo y la camisa ensangrentada, la camisola ensangrentada. Bueno, estuviste ahí aunque no jugaste digamos, en el partido como titular, pero sí, en esa relación de sucesos, ¿crees que ahí el del 5-1 después al 2-3 ya influyó incluso, además de lo futbolístico, aquello que en términos futbolísticos se habla de manejo de partido, que no se manejó bien eso allá en Puerto España? Sí, y no solo desde ese partido contra Trinidad, que esa fue la última, porque fueron dos partidos, el primero contra Panamá en Panamá, que fue un 0-0, que lo pudimos haber ganado, ¿verdad? Tuvimos dos mano a mano con el arquero panameño y con un 1-0 ya eran 2 puntos más para nosotros. Nosotros obviamente después de todo esto hacemos un análisis y decimos, muchachos, que dejamos escapar ciertos puntos, ¿verdad? Y obviamente sí, hubo carencias, hubo errores, pero yo siempre digo, son parte, primero, de una competencia, porque yo estoy compitiendo contra un equipo que se prepara para ganarme, ¿verdad? Y hay que ver qué calidad de equipos, ¿verdad? Costa Rica, a excepción tal vez de Costa Rica de Brasil 2014, que llegó muy lejos, por nombres yo creo que ese Costa Rica es el mejor Costa Rica que ha habido. Estados Unidos no digamos, México pasó esa eliminatoria por encima de todos. Panamá era un muy buen equipo, entonces nos tocó competir contra selecciones fuertes y nosotros, y ahí es donde hago relación con lo que hablamos antes, Gustavo. Usted se da cuenta, la mayoría de jugadores no tuvimos una formación desde pequeños la adecuada, ¿verdad? Como para poder llegar a una eliminatoria. Imagínense que nosotros teníamos a un niño de 18 años de lateral izquierdo, ¿verdad? Con ninguna experiencia, ¿verdad? Entonces, eh, sí hubo errores de manejo de partido y más, pero siempre yo lo digo de que es parte de una competencia, ¿verdad? Pero a la larga nosotros llegamos a ese último partido con posibilidades. De hecho, el medio tiempo contra Costa Rica, que ganamos nosotros 3-1, México y Trinidad iban 1-1 y nosotros estábamos en el repechaje, ¿verdad? Entonces, obviamente ya después vienen otras cosas, se dicen cosas por parte de esa gente de México, dieron a entender otras cosas y demás fuera de cancha, pero no sé, ahí ya quedará en cada quien. Pero sí, como le digo y le confirmo, sí hubo errores, sí hubo manejo de partido que no se dio. En Costa Rica, ese 3-2 que fue muy doloroso porque jugamos un partidazo, Gustavo. Íbamos perdiendo 1-0. Usted lo narró con Corado. Fue un partidazo. Yo no recuerdo una selección de Guatemala ir al Saprissa, ir a proponer, ir a empatarle a Costa Rica. Y nos dan vuelta, nos ganan de esa manera, es muy doloroso. Después Estados Unidos no puede ganar, también nos pegó porque con un 1-0, con ese balón del Venado Villatoro que hubiera entrado, estábamos tranquilos, con 2 puntos más. Pero sí, es parte de la formación de un grupo de jugadores, como le digo, que no es la óptima, ¿verdad? A mí me tocó desde la sub-17 competir contra Rafa Márquez, ¿verdad? Y Rafa Márquez en la sub-17 ya tenía 3 giras por Europa con la selección mexicana.
y yo apenas, yo ni siquiera había salido del Cejusa. Entonces, si lo ponemos en la balanza, siempre Guatemala va a llevarla de perder porque no está bien, sus jugadores no están bien preparados. Y eso estaríamos en concordancia al escucharte, Pablo, con lo que nos acaba de decir Amarini Beatoro, que solamente tu colega defensa, en el caso de Pinto y Rodrigo Sarabia en el medio, tienen 10 partidos internacionales o un poquito más, y todos los demás, pues para abajo, y unos casi que de estreno. Se trabó, creo, no sé si me mira. No, estamos bien. Pues sí. Decir que estar casi como que de estreno algunos, ¿verdad? Y eso dentro de renovación que ha considerado el técnico necesaria, y ahora que, por ejemplo, como toda regla tiene excepción, pues consideró que el talento de José Manuel puede ser todavía útil, sobre todo para el manejo de esos jóvenes en el campo. Correcto. Sí, es una selección muy joven, ¿verdad? Es una selección, vamos a llamarla inexperta. Aunque, como le digo, esa selección también teníamos muchos jugadores jóvenes, todos teníamos alrededor de 23 años, 24 años. Tal vez solo Ruiz y Ramírez jugaban afuera, bueno, Dwight también jugaba afuera, pero ahí los demás yo había jugado una UNCAF nada más con la selección allá en Panamá y tenía unos partidos amistosos, no había jugado una eliminatoria, Gustavo ya había jugado eliminatoria, Chalon creo que no había jugado o había estado de suplente en las eliminatorias, pero éramos también una selección inexperta. Pero yo siento que lo que caracterizó a esa selección fue la personalidad y las ganas de querer conseguir el objetivo, ¿verdad? En el documental lo menciono que nosotros llegábamos con el peso de la historia, pero sabíamos que nosotros no éramos responsables de lo que pasó antes, lo que las otras selecciones habían hecho o no, sino que nosotros éramos responsables de lo que nosotros íbamos a escribir, ¿verdad? En esa eliminatoria. Y empezamos, usted se recordará, una cuadrangular, éramos el patito feo, éramos el más débil, y por buen pasaje íbamos en primer lugar y clasificamos en un grupo muy difícil, ¿no? Sí, sobre todo aquello de ir a ganar en Canadá con un doblete de Carlos y luego hasta darse luego que aquí se perdió 1-0, pero ya estaban clasificados, eso sí. Incluso a ese partido fui yo con la familia, fíjate, a preferencia para verlos, porque ya venían clasificados, o sea, ese lujo de esa cuadrangular, que creo yo que eso fue lo que comenzó a meter el sueño como que sí podía ser real, que ya habiendo dado ese golpe, ese zarpazo en ese grupo, pues lo que viniera pues iba a ser difícil, pero sí con algún tono de accesibilidad. Por eso te decía yo al principio de la charla, Pablo, de que la relación temporalidad, pusiste incluso el ejemplo de Panamá, que fue el estreno de esa eliminatoria en la hexagonal, pues son de los puntos que después, que como no se consiguieron, o el empate que iba a hacer también con Estados Unidos, que después pesaron a la derrota directa con Trinidad, a tener que depender, que aquí se le gana a Costa Rica, pero ellos ganan por la buena, por la regular o por la mala, le ganan a México y nos truncaron el sueño. Sí, obviamente ya nosotros después hablándolo con los compañeros, decíamos que lo que nosotros teníamos es que jugábamos bien, Gustavo, jugábamos de tú a tú. Podían ser mejores, ¿verdad? México era mejor, pero tratábamos de jugar de tú a tú. Estados Unidos, digamos, a Honduras le fuimos a empatar allá, le ganamos acá, a Costa Rica, bueno, tuvimos la pelea y demás, pero era un equipo que jugaba bien al fútbol, le fuimos a ganar a Venezuela, le ganamos a Bolivia, le ganamos a El Salvador donde lo miramos, empatamos con Colombia, con Paraguay, o sea, era un equipo que jugaba bien al fútbol, que era muy sólido. Yo lo que siento que afectó mucho, y es algo que tal vez esta selección tiene que tomar en cuenta, que una eliminatoria es muy larga y por muchos partidos
nosotros, no lo quisiera decir así, pero no nos damos el lujo de tener 50 jugadores elite, como puede decir México, ¿verdad? Tal vez éramos los 18 convocados que podíamos competir, pero si nos hacía falta uno o dos, ya se sentía. Y por muchos partidos no contamos con Ruiz y con Pesarosi en la hexagonal. Entonces ya íbamos con una pierna coja a ir a competir. Y de igual manera íbamos y tratábamos de hacer las cosas bien. Entonces, la selección hoy por hoy tiene que tomar en cuenta que es una eliminatoria muy larga. Y ahí es donde se da el tema de manejo de partidos, el tema de que los jugadores estén bien físicamente durante más de un año, porque fue un año y medio de competencia, donde se dan las lesiones. Porque si yo le podría decir que si esa eliminatoria hubiera sido solo la cuadrangular o esos 6 meses de la cuadrangular, nosotros estábamos al 100 y tal vez hubiéramos ido. Pero como fue una eliminatoria de año y medio, ya vinieron las lesiones, ya vinieron que hubo jugadores que bajaron su nivel, empezaron algunas presiones por algunos sectores de querer meter jugadores. Entonces, es algo muy complejo una eliminatoria, donde un grupo tiene que ser muy fuerte, tanto psicológicamente como futbolísticamente y físicamente. Fíjate que yo se lo he dicho a la gente, yo lo he tratado bastante, de plano lo trataste más vos, pero me refiero a Ramón Maradiaga, que como sabes, mucho éxito a nivel de club con Motagua, particularmente. Aquí incluso vino a Municipal y no tardó mucho después de que había eliminado al mismo Municipal en un torneo de UNCAF, cuando Monzón fue el técnico brevemente del equipo Escarlata. Pero a nivel de selección, después de que él fue la figura que fue para su país jugando y con la zurda privilegiada que tuvo en España 82 y que le hizo jugar en muchos lados y sobre todo quedarse ahí y luego venir incluso a El Salvador con el Águila, que uno de los trailitos de la historia del Águila de San Miguel es Ramón. Pero con selección, fíjate, no hay alguien en el mundo igual que haya tenido 5 oportunidades de dirigir selecciones, 2 con su país, 2 con Guatemala y todavía lo llamaron con El Salvador y no pasó y no pasó. Yo creo que algo al margen de, incluso el último partido que él dirigió fue aquella derrota en Cuba 2-1, te recordarás, y lo cierto, y esa fue de la segunda eliminatoria. Algo le ha faltado a Ramón y creo que ya se le pasó el viernes, como se dice, porque ya que lo vuelvan a poner de técnico de una selección ya es difícil. Sí, el tema de Maradiaga, sobre todo esa primera oportunidad que se dio con Guatemala, porque yo la viví, ya la segunda oportunidad no me llamó, no sé por qué no me llamó, pero fue decisión de él. A pesar que, como siempre lo he dicho, el jugador que más minutos jugó esa eliminatoria fui yo. Solo me perdí un partido en Honduras por lesión, porque salí una lesión con Huanchó, un choque con Huanchó. Y el partido de Trinidad y Tobago, allá en Trinidad y Tobago, que perdimos 3-2 por suspensión, no jugué esos 2 partidos. Pero voy a hablar lo que es. Cuando él llega a Guatemala la primera vez, él vino y nos dijo, señores, nos enseñó mucho. La verdad que debo reconocer que nos enseñó primero que él, por la referencia y porque obviamente había jugado mucho contra Guatemala, él quería potenciar el talento del futbolista guatemalteco. ¿Cuál es el talento y la fortaleza? Es la técnica, ¿verdad? Entonces, él nos decía, muchachos, vamos a salir jugando desde atrás. Y de hecho salíamos jugando desde atrás. Y nos decía, ¿para qué vamos a dividirla si vamos a perder? Contra hondureños perdemos, contra panameños perdemos. Entonces, y eso que teníamos gente fuerte adelante. Pero tratábamos de salir jugando siempre. Tratábamos de tratar bien la pelota. Obviamente ya en la hexagonal se da un lapso que yo, la verdad, pensé que iban a hacer el cambio de entrenador, que fue para la Copa de Oro, porque sí hubo un momento de mucha tensión en esa Copa de Oro, que perdimos 4-3 contra Jamaica, y hubo un problema en el camerino, donde incluso yo hasta pensé en ya no seguir en la selección, porque sí se dio un problema bastante feo.
Y yo pensé que lo iban a cambiar. Después vino un 4-0 de México que nos ganó. Entonces el equipo estaba tambaleando. Y justamente se da el movimiento de Trinidad y Tobago que contrata al técnico holandés. Costa Rica contrata a Guimaraes. O sea, hacen cambios. Entonces yo pensé que iban a hacer este cambio, pero no se da. Recibimos a Panamá, que ganamos 2-1. Ahí el equipo tuvo un levantón, pero sí, en temas generales todos fallamos, ¿verdad? Él tuvo sus errores. Eh, Siempre la gente le va a recalcar el por qué no actuó cuando Gustavo Cabrera estaba afuera del campo, allá en Trinidad, con el problema de la sangre, por qué no hizo el cambio. Eso es lo que la gente más le va a achacar. Pero también los jugadores fallamos, ¿verdad? Ahí sí que todos éramos parte de esta selección, de ese proyecto, y todos tuvimos nuestra cuota de errores. Ya después lo que pasó, la segunda oportunidad y demás, dicen que ya no era el mismo, que ya no era el mismo trato, ya no era la misma visión que se tenía. Entonces, no sé, tal vez se traicionó en la manera de que cuando llegó a Guatemala la primera vez que fue un éxito, porque la gente lo reconocía como un técnico que nos vino a enseñar mucho y que gran parte del éxito fue por él, por la forma de dirigirnos. Pero siento que después, no sé, tal vez perdió el norte, pero yo sí voy a reconocer que fue muy importante, sobre todo al inicio, de cambiarnos esa mentalidad, de darnos esa confianza, de potenciar nuestro talento. Entonces sí yo le tengo mucho que reconocer. Hablando de lo que es tu proyecto, en esencia, ¿qué es lo que hace falta para que la gente vea y que le puedas invitar para seguirlo hasta, como dicen, el set fini? Sí, sí, la primera parte obviamente es como una introducción, es como abrirme a primero lo que fue mi infancia, cómo yo siempre eh, tuve objetivos y se fueron cumpliendo. O sea, que la gente pudiera verse en Pablo Melgar como, ok, yo también soy como él, yo también me pongo objetivos, o quiero ser así, me quiero poner objetivos, quiero trabajar por ellos, eh, quiero salir adelante, ¿verdad? O sea, es un tema motivacional. Ya la segunda parte ya viene el conversatorio con mis compañeros, ya empezamos a tocar temas, qué fue lo que pasó, tocar temas más motivacionales, incluso hasta hablamos qué le podríamos decir a la selección que la próxima semana empieza la eliminatoria, qué consejo les podríamos dar. Hay una parte al final que ya aparece Guillermo Ramírez, que fue el capitán y referente de esa selección, también su punto de vista y que la gente vea que cuánto esa eliminatoria nos vino a impactar, eh, tanto incluso 15 años después, ¿verdad? Es una historia que nos persigue como si fuera un fantasma, ¿verdad, Gustavo? El decir, ¿por qué no fuimos? ¿Por qué no fuimos? ¿Qué pasó? Eh, Hay gente que habla del arreglo de México y de Trinidad y Tobago. Sí, está bien, pero nosotros también fallamos en ponernos en esa posición de que otras elecciones se arreglaran para afectarnos. Nosotros debimos de haber sacado puntos, sí, es correcto, pero más que todo, Gustavo, es que la gente va a ver esta segunda parte, el punto de vista de los jugadores. Va a estar el Loco, va a estar el Pando, Thompson, y va a estar el Tanque, va a estar Dwight. Entonces, jugadores que estuvieron en toda la eliminatoria, jugadores referentes, que hacen falta algunos, pero siento que este grupo de jugadores fueron los que tienen cierta propiedad como para poder hablar. Claro. Bueno, pues te agradezco la charla que has hecho, el espacio ahí y que el efecto y el objetivo, incluyendo lo que efectivamente decís, va a comenzar a circular la próxima semana, que yo sí creo que tiene que ser el partido a partido, porque el formato es diferente, que los primeros 4 partidos tenés que quedar primero, porque si no, ahí se terminó todo. Así que encantado de saludarte. No, gracias a ustedes y un abrazo.